Hola a todos amigos amantes de las matemáticas y la ciencia y de la cultura en general. Esta vez voy a hacer la presentación de los libros de historia de las matemáticas para todos ustedes. No es fácil el acierto de una presentación como esta, puesto que en esta disciplina existen diversos enfoques y debemos en primer lugar mencionar qué entendemos por historia de las matemáticas y hacer su diferenciación con historias de las matemáticas. La historia de las matemáticas es el seguimiento cronológico de la actividad matemática desde la antigüedad, es decir, civilizaciones tan antiguas y remotas como Egipto, Babilonia, los griegos, China, India, Mesoamérica, eh, durante la Edad Media, el Renacimiento, los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. Eso es lo que entendemos por historia de las matemáticas. A diferencia de historias de matemáticas que son relatos en forma de cápsula, relacionados con aspectos matemáticos, que son con mayor o menor grado de especialización y complejidad. Este, para muchas personas, especialmente para matemáticos, es una controversia si la historia de las matemáticas es una rama legítima de las matemáticas o no, porque hay quienes señalan, no, es que pues, eso no es matemáticas, eso es literatura o eso es cultura, pero no es matemáticas. Si nosotros estamos de acuerdo en que el estudio de la epistemología y la historia de las matemáticas implica conocer no solamente al matemático de una época, sino su ambiente político, económico, cultural, y además de eso las aportaciones que hizo. Entonces, historia de las matemáticas yo considero que es una rama rigurosa de las matemáticas y que simplemente su estudio tendría que ser toda una vida y habría muchos pendientes. Entonces, pues estamos de acuerdo aquí con la frase de muy conocida de un personaje, J.W. Gleicher, que dice: estoy cierto que ninguna otra disciplina pierde más que las matemáticas cuando es disociada de su historia. Esa frase viene en el libro de Florian Cajori que vamos a ver. Entonces, dicho esto, lo que entendemos por historia de las matemáticas, su diferencia con historias de matemáticas y las implicaciones que representa, voy a continuación a presentar los libros de historia de las matemáticas de acuerdo a sus diversos aspectos, enfoques y temas. En primer lugar, pues voy a presentar libros que no son de historia de las matemáticas, sino de cultura matemática y que pues voy a presentar en otro video. Uno de ellos es El prodigioso jardín de las matemáticas, este, de Editorial Iberia, que no es historia de las matemáticas, sino aspectos culturales de ella. Por ejemplo, secreto del termómetro, un poco de fantasmagoría numérica, magia de la tabla de multiplicar. Este libro pues no es de historia de las matemáticas, sino de aspectos generales de cultura matemática, el prodigioso jardín de las matemáticas. Otro de ese estilo es de viaje con la matemática, de Emma Castleunovo. Este es de Editorial Trillas. Habla de aspectos como la matemática de la Tierra en donde vivimos, geometría de pequeñas y grandes distancias, la matemática de todos los días, problemas de optimización. Entonces, todos estos libros que no son historia de las matemáticas, yo los puedo clasificar como historias de matemáticas, pero que no son historia de las matemáticas. Otro de ellos es Matemáticas al alcance de todos, de Lancelot Hobgen. En inglés dice Matemáticas for the Million, o sea, para toda la gente. Y también habla de aspectos generales como matemáticas espejo de la civilización, los primeros pasos en la medición o las matemáticas en la prehistoria.
gramática de la magnitud, el orden del número, Euclides sin costar lágrimas o lo que puede hacerse con la geometría. O sea, estos libros no traen historia de las matemáticas, sino un aspecto cultural, y los habremos de presentar en otro video diferente. Ahora voy a hablar de los libros que, a pesar de que su título sea Historia de las Matemáticas, en realidad no lo son, sino son libros muy parecidos a estos de cultura matemáticas. Empezamos con Matemáticas, una historia ilustrada de los números, de Tom Jackson. Este libro pues trae una serie de estudios que no son propiamente historia de las matemáticas, sino cápsulas. El mismo autor tiene otro, Historia Ilustrada del Universo, Astronomía. Solamente que una es editorial Librero y otra es editorial Lipsa. Yo desconozco la razón por qué el libro de este editorial Librero es mucho más caro que el de editorial Ipsa, si la composición es más o menos similar en esos dos libros, pero son detalles de editoriales. Otro libro de ese estilo es Matemáticas en el Mundo Moderno, de editorial Blume, que presenta pues también a manera de cápsulas estudios especializados de aspectos de las matemáticas. Este libro que dice La curiosa historia de las matemáticas, las grandes ideas de los primeros conceptos a la teoría del caos, de Joel Levy, también sigue la misma línea. No es una historia cronológica, sino que a pesar de su título, presenta aspectos de las matemáticas ilustrados. También Historia de las matemáticas en los últimos 10.000 años, de Jan Stewart, igual del mismo modo presenta a manera de cápsulas aspectos de las matemáticas que no son historia de las matemáticas, repito, sino aspectos interesantes. Otro de ellos es Historia de las matemáticas del cero al infinito, de Sergio Castro, profesor de matemáticas. De igual modo, pues trae aspectos. En la segunda parte del video va a presentar algunas ilustraciones de cada uno de ellos. Otro que es en muy buen formato, Historia e Historias de Matemáticas, de Mariano Perero, de Grupo Editorial Iberoamérica. Este título de libro me parece más apropiado que el de Historia de las Matemáticas, porque no es historia, repito, sino aspectos de las matemáticas. También Historia de las Matemáticas del Cálculo al Caos, de Richard Mankiewicz, que de igual forma no es historia de las matemáticas, sino aspectos, como veremos más adelante. De este mismo libro hay otro que viene con ilustraciones, trae solamente texto. Y de este mismo estilo, En el amable mundo de la matemática, de Santiago Valiente, e Historia de las matemáticas, de Marcel Boll. Entonces, en la siguiente parte vamos a ver el estilo de estos libros. Enseguida tenemos libros ya propiamente de historia de las matemáticas, que presentan a grandes rasgos pues la historia desde la antigüedad hasta la época del siglo XX aproximadamente, de una manera general, no muy detallada, sino que va por épocas, muy a rasgos generales. El primero de ellos es José Babini, Historia sucinta de las matemáticas, de colección austral. Presenta por periodos a grandes rasgos. De esta misma serie son libros similares Breve Historia de la Astronomía de Laplace e Historia sucinta de la Ciencia, de José Babini, que aquí nos interesa además el de Historia sucinta de la Matemática, evidentemente. De ese mismo estilo está Sigma, el mundo de las matemáticas, pero el tomo 1 únicamente, de editorial Grijalvo. De los 6 tomos, solamente el 1 es el que abarca la matemática en su aspecto histórico. Otro de ellos es Historia de las matemáticas, de su origen a nuestros días, de Beatriz Rumbos Pellicer, de editoriales de Trillas. También en términos muy generales cada época. Está en ese mismo estilo Historia de las matemáticas, de Andrés Estier. Otros que vienen con más ilustraciones, como Historia de las matemáticas de la Edad de Piedra a las computadoras, de Alfonso Salazar Rubirosa.
Este es un historiador mexicano, eh, del norte, y trae otros estudios, por ejemplo, historia del estado de Baja California, historia de la cartografía. Es un buen autor. Historia de las matemáticas de Sotero Prieto Rodríguez, que es un curso que dictó el insigne maestro, por el cual progresó la escuela preparatoria en México. También, que narra por épocas generales, está Historia de las Matemáticas de profesor Wellinter, de colección Labor. Este es poco conocido, pero libro bueno también. Historia concisa de las matemáticas de Dirk-Jan Struck, editado por Instituto Politécnico Nacional. Su autor es un europeo que estuvo en México estudiando y nos legó este libro. Esta es una traducción. Decidí incluir también en este estilo Introducción a la epistemología y fundamentación de la matemática de Fausto Toranzos, porque en el capítulo que presenta Introducción histórica da una semblanza en poco en pocas palabras de la historia de las matemáticas desde la antigüedad. A continuación voy a hablar de los libros que traen cada época, pero de una manera muy concisa, perdón, muy detallada, y que de los cuales de un solo libro podrían hacerse varios de ellos. El primero de ellos es Historia de las Matemáticas de Eric Temple Bell, por Fondo de Cultura Económica. Este libro es relativamente fácil de conseguir y no es caro. Si hubiera un solo libro que pudiera darnos una semblanza de la historia de las matemáticas, yo recomendaría porque es como repito, barato, y fácil de conseguir. Este libro es uno diferente porque los eh, asuntos que plantea son más con un punto de vista más particular del autor. O sea, es un autor reaccionario, distinto a los demás, que pone puntos de vista polémicos, y que se especializa más en la historia de las matemáticas contemporáneas. Es muy recomendable el autor. Enseguida está El pensamiento matemático, de la antigüedad a nuestros días, de Morris Klein. Este libro viene también en tres partes. Yo prefiero el que viene en un solo tomo grueso. Este, Me hubiera gustado que este libro, en lugar de ser gordo y pequeñita la hoja, fuese más delgado y más larga la hoja, porque realmente para todo lo que trae, pues hubiera estado mejor de esa forma. Es un libro difícil de conseguir, caro en sus tres partes también. Yo prefiero el que está todo completo. Quizá la explicación por la cual pues la presentación es esta es porque todos los libros de esa serie, es que son y para qué sirven los números de Dedekind, son de esa forma, con pasta dura y tamaño pequeñito. Entonces, tal vez por eso este libro es así su presentación. Este libro es a mi punto de vista, el más completo, que habla sobre la historia de las matemáticas a detalle. De Carl Boyer, Historia de la Matemática, de Alianza Editorial. Desafortunadamente es un libro caro y difícil de conseguir, pero si hubiera un único libro de historia de las matemáticas, con el cual tener toda la visión general, yo recomendaría no dudarlo, este, porque es el que abarca con más detalle cada una de las épocas presentadas. Desafortunadamente no es un libro económico ni es fácil de conseguir. Y voy a presentar dos que desafortunadamente no fueron traducidos a español, que se encuentra únicamente su versión en inglés y en portugués. Yo mandé traer
los que están en portugués. Por cierto, agradezco aquí públicamente al amigo Juan Carlos Núñez, quien hizo favor de pues enviármelos desde el extranjero, porque aquí en México no se consiguen estos libros. Uno de ellos es una historia de la matemática de Florian Cajori. Es un autor que es multicitado en libros de historia de las matemáticas. Y otro es Introducción a la historia de la matemática de Howard Gibbs, que también en versión portugués. Desafortunadamente ninguno de estos dos libros existe en español, únicamente en versión en inglés y en portugués. En portugués pues son más legibles. Enseguida tenemos libros que abarcan la historia de las matemáticas, pero desde un punto de vista biográfico. ¿Qué quiero decir con esto? Que no presentan la cronología de la historia de las matemáticas como tal, sino que la abarcan a través de los matemáticos que vivieron en esas épocas. Uno de ellos es una historia de las matemáticas, retos y conquistas a través de sus personajes, de Miguel A. Pérez. Este libro es eh, de editorial Visión Libros y no existe en México. Este es un libro que viene de España. No hay en Latinoamérica versión de este libro. Es un libro español. Otro de ellos es también de Eric Temple Bell, Los grandes matemáticos. Es pues muy recomendable. Va hablando de cada uno de los matemáticos más sobresalientes a lo largo de las épocas. Y otra que viene en 2 tomos es Breve Historia de las Matemáticas de Edmund Colerus, 2 tomos 1 y 2. En estos no se habla cronológicamente de las matemáticas, sino vamos a ver en el tomo 1 trae matemáticos en específico. Dice Pitágoras, Euclides, Arquímedes, Apolonio de Perga, Diofanto, Al-Juarizmi, Leonardo de Pisa. O sea, su enfoque es biográfico, no es un estudio cronológico. Siguen libros que son muy especializados sobre algún matemático en particular. En estos libros, pues vamos a verlos, es el de los matemáticos griegos, de Miguel Lara Aparicio, editado por Universidad Autónoma de Querétaro. Este es un estudio bastante interesante sobre los matemáticos que hubo en Grecia, que viene por jornadas desde los más antiguos hasta los finales. Eh, Desafortunadamente es difícil de conseguir y hay pocos ejemplares, pero habla de exclusivamente primera jornada, Tales de Mileto y Pitágoras. Segunda jornada, luego de los pitagóricos, los 3 problemas de la antigüedad. Tercera jornada, Platón, entre otros, y así hasta llegar a la última jornada. Otras son obras importantes de los últimos matemáticos griegos. Entonces, este es uno de los primeros de estilo biográfico más específico. Enseguida tenemos uno que es de la editorial Mir, de F.B. Kahan, de Lobachevsky. Es un matemático ruso, que autor de una geometría no euclidiana, y en todo el libro se habla exclusivamente de este matemático. Por eso es un libro específico en biografía. Tenemos de Leopold Dinfeld, El elegido de los dioses, que habla exclusivamente de la vida de Évariste Galois, un gran matemático del siglo XIX, autor de la teoría de Galois sobre la irresolubilidad de la ecuación de quinto grado o mayor por medio de radicales, que tuvo una vida corta, trágica, pero fue uno de los matemáticos más importantes que revolucionó el álgebra del siglo XIX. Entonces este libro es eminentemente biográfico. Otro que es específico, los trabajos de Arquímedes en inglés. Este libro, pues de la editorial Dover, habla exclusivamente
sobre los trabajos de uno de los matemáticos más importantes de la Edad Antigua, que fue Arquímedes. Tenemos estos otros del mismo autor, Simon Say, el enigma de Fermat y el último teorema de Fermat. Es un teorema de números primos con el que estuvieron luchando los matemáticos y que fue resuelto hasta el siglo XX por Andrew Wiles y empleando matemáticas muy superiores, y muy pocas personas pueden comprender ese tipo de demostración. Este libro habla exclusivamente del último teorema de Fermat. Eh, Tenemos también libros conocidos de historia de las matemáticas que vienen en dos volúmenes. Estos dos son en inglés de David Eugenio Smith. Historia de las matemáticas. Este es más de tipo histórico, de los aspectos desde la antigüedad a la época actual, y este otro es pues más de aspectos generales de épocas recientes. También en dos volúmenes. Desafortunadamente de este libro no existe versión en español, aún no ha sido un libro traducido. Ojalá y pronto pues se disponga de una versión en español de Historia de las Matemáticas en los dos tomos de David Eugenio Smith. Estos que son ampliamente reconocidos, fáciles de conseguir, de Editorial Siglo XXI, Jean-Paul Collet, Historia de las Matemáticas 1 y 2, época antigua, que viene más delgadito, y época moderna, que es más grueso, Historia de las Matemáticas de Jean-Paul Collet. Y tenemos también estos de Historia de la Matemática, de la Antigüedad a la Baja Edad Media, volumen 1, y del Renacimiento a la época actual, de Rey Pastor y José Babini. Son estudios también pues generales de la historia de las matemáticas desde la antigüedad. Por último, quise presentar estos dos libros. Bueno, es un mismo, que es de Morris Klein, Matemáticas a Cultural Approach, un enfoque cultural, que es un libro que sí es de matemáticas, no es de historia, pero que viene con enfoque histórico. Su traducción y selección al español es Matemáticas para estudiantes de humanidades. A mí me causa pues, un poco eh, asombro, y a la vez que pues, cierta risa la traducción, porque muchos estudiantes de humanidades dicen, no, pues yo precisamente estudié humanidades para no tener que ver con matemáticas, pero no estarían exentos de conocer un libro como que te enseña matemáticas con un enfoque histórico y que es bastante ameno. Entonces, con esto tengo la primera parte de la presentación de los libros, y en la segunda parte voy a detallarles pues algunos índices y compartir con ustedes contenidos de estos libros. Ahora, sobre cada uno de los distintos tipos de enfoque, voy a hacer pues de manera general. Por ejemplo, esta historia de las matemáticas de Marcel Boll, pues vean ustedes que trae aspectos como cálculo de hilos imaginarios, secciones cónicas de Apolonio. En el amable mundo de la matemática de Misael Aragón y Santiago Valiente, trae pues fotografías de los matemáticos, y trae una muy interesante tabla del tiempo, desde los matemáticos más antiguos hasta los de la época actual, cómo se han venido pasando la estafeta. Pues esquema estaría genial tenerlo en internet. De historia e historias de matemáticas de Mariano Perero. Vean cómo pues viene el matemático y su semblanza. Está muy bonito el formato de este libro. Y luego luego ya presenta otras recreaciones y aspectos de las matemáticas. El de Sergio Castro viene muy bien ilustrado, con papel de buena calidad. Vean ustedes cómo pues nos va narrando. Es Fermat.
va narrando aspectos. Es muy bonito libro, muy recomendable. Este es Gauss, el príncipe de los matemáticos. Lo mismo, historia de las matemáticas de Jan Stewart. Vean ustedes, cómo los aspectos que van presentando, pues vienen así ilustrados, de manera adecuada. Este de Joel Levy, La curiosa historia de las matemáticas, es muy recomendable y económico. También yo lo sugiero. Aspectos ilustrados de las matemáticas desde antiguo. Vean aquí la escritura cuneiforme en matemáticas en Babilonia, que es una época pues antigua, muy bonito ilustrado, muy recomendable. Matemáticas en el mundo moderno, difícil de conseguir, igual pues aspectos, teoría de números, las cónicas, botella de Klein, banda de Mobius, o sea, aspectos bien interesantes. Lo mismo una historia ilustrada de los números. Todo este tipo de libros son como por cápsulas, y vean así la calidad de las ilustraciones. Ahora los que son en términos pues muy detallados, historia de la matemática de Carl Boyer, muy recomendable. Vean cómo trae orígenes primitivos, Egipto, Mesopotamia, Jonia y los pitagóricos, época heroica, Platón y Aristóteles. este Me gusta que trae China e India, porque muchos autores no hablan de contribuciones de Oriente, y Carl Boyer sí. Y bueno, vean cómo es la historia así muy detallada. Es un muy buen libro, muy recomendable. Este del pensamiento matemático de la antigüedad a nuestros días es de Morris Klein, el que viene en los 3 volúmenes. Quizá de todos los libros es el que mejor narra la historia de las matemáticas a partir del Renacimiento hasta la época actual, y lo hace con un enfoque pues más técnico, más se requiere cierta preparación para leerlo. Los 2 libros que yo había recomendado, que vienen en portugués, de Howard Ives, Introducción a la historia de la matemática, en portugués, pues también viene a grandes rasgos. Vean ustedes, primera parte, antes del siglo XVII, lo que es sistemas de numeración, números dígitos, bases arbitrarias. Luego, la matemática babilonia y egipcia en la revolución agrícola. este, Luego matemática pitagórica, los problemas de duplicación del cubo, trisección del ángulo, cuadratura del círculo, Euclides. O sea, es un estudio bien detallado. Y Howard Ives también tiene libros de geometría, pero muy profundos. Es un libro muy bueno. Desafortunadamente no fue traducido al español. Este libro de una historia de la matemática de Florian Cajori, de igual forma en portugués, es multicitado. Es donde mejor viene lo que es la matemática prehispánica en México. Por eso hasta trae un calendario azteca, un libro muy recomendable. Desafortunadamente tampoco tiene traducción al español. Entre los libros que me gustaría también presentar, que no vimos en la primera parte, son libros especializados de algún aspecto de historia de las matemáticas. Por ejemplo, este de Teachmart, Esquema de la matemática actual, pues trae una semblanza de la matemática hasta el siglo XX y sus implicaciones. Un libro muy interesante, no es difícil de conseguir. Breve historia de la matemática de Francisco Vera, de Argentina, Editorial Osada, también trae aspectos especializados, que no son fáciles de leer, porque se requiere cierta preparación eh, especial para poder acercarse a este tipo de libros. Trae geometría griega, eh, matemática oriental, o sea, Egipto, Mesopotamia, geometría griega,
Luego trae detalles del desarrollo de las matemáticas, del álgebra, de la geometría analítica, del cálculo, del análisis del siglo XIX, geometrías no euclidianas, funciones, grupos y conjuntos, lógica y matemática. Abarca hasta el siglo XX. De Nicolás Bourbaki, Elementos de Historia de las Matemáticas, de Alianza Universidad, es de un grupo de matemáticos franceses cuyo seudónimo es Nicolás Bourbaki, pero para poder leer este libro se requieren conocimientos más especializados, porque habla en términos muy técnicos. O sea, ser historiador de las matemáticas no es cosa simple. Vean cómo abarca cuestiones. Y también hablar de esta historia de las matemáticas de Rybnikov, de Editorial Mir Moscú. Viene muy enfocado a la escuela de la matemática rusa. Y hay que decirlo también, especialmente al principio y al fin, pues trae algo de ideología marxista. Por ejemplo, el objeto material de la historia de las matemáticas, sobre la concepción materialista del objeto de las matemáticas. O sea, habemos quienes podemos estar en desacuerdo con la teoría marxista y diferir de ella, pero eso no quita que este libro sea un estudio interesante y viene enfocado más también en el último capítulo a las matemáticas en Rusia. Todos reconocemos la influencia e importancia de los libros de autores rusos. Pues bien, en este libro, pues vienen, semblanza de, Kolmogorov, Ostrogradsky, Chebyshev, Sugovsky, Brashman. O sea, los rusos, son más, Gorov, lucen como que más, ególatras entre ellos mismos, pero es un estudio interesantísimo de historia de las matemáticas, pues con enfoque hacia la escuela rusa. Y con esto, amigos, pues yo sé que ninguna presentación de historia de las matemáticas es acabada, es apenas una semblanza y espero que haya sido de su agrado.